Si buscamos la palabra ángel o ángel del Señor en relación con herir, matar o destruir en la Biblia, vamos a encontrar 4 historias, y con la mente del antiguo pacto veremos al Dios del pacto antiguo, que es el Dios que miramos con nuestra mente legalista, ese Dios violento, al que llamamos justo. Y podríamos decir: mira, aquí está claro, el ángel del Señor destruye, no hay duda. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Bien, ahora veamos un poquito la primera historia que mencioné. En la primera historia, el ángel no hiere a nadie, sino que Balaam golpea al burro o al asna, después de que éste se detuviera por temor al ángel. El ángel que estaba de pie ante Balaam estaba con una espada. Números 22-23. Y el asna vio el ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. En esta historia vemos a Balaam golpeando al asna. El ángel solo aparece y parecería que tiene una postura amenazante. El ángel trae una espada en la mano, y esto parece sugerir que el ángel estaba preparado para hacerle daño a Balaam. Pero ¿qué significa que el ángel del Señor traiga una espada en su mano? Bien, esto vamos a contestar, o esto se contesta, cuando analicemos la historia del censo de David, en donde aparece la espada del Señor. Bien. Ahora, el censo de David fue un acto de orgullo. David buscó calcular sus fuerzas para comparar a Israel con las otras naciones del mundo. Y el resultado de esa soberbia fue la muerte de 70,000 israelitas, quienes quedaron desprotegidos y murieron. El asunto es que la Biblia dice que fue Jehová quien los destruyó. Y más aún, la Biblia dice que Jehová incitó a David para que hiciera el censo a Israel. Vamos a leer 2 de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo a Israel y de Judá. Volvió a encenderse la ira de Jehová. Pregunta: de repente Dios se enoja y para desquitar su ira, incita para que Él pueda satisfacer su ira destruyendo. ¿Dios se complace en la destrucción? No. Parecería que Dios es muy semejante, o este Dios es muy semejante a los dioses paganos. Estos dioses paganos necesitaban satisfacer su ira para poder estar tranquilos y bendecir a sus súbditos. Y de verdad servir a un Dios así es esclavitud. Por favor, mantengamos siempre presente cómo es la ira de Dios, la cual no es como la nuestra, como los hombres. La ira de Dios es un dolor profundo, el cual el hombre no alcanza a explorar ni conocer. Esto es producido por una indignación, y esta a su vez a causa de las decisiones de los hombres, quienes desechan a Dios de sus vidas y le dicen: vete, no quiero saber nada de ti, no me interesa lo que tú ofreces. Y Dios se ve obligado a dejar de protegerlos, y Dios retira su protección. Viene el enemigo y destruye. Aunque también podemos ver en la historia de Job que también Dios permite, abre brecha en los justos, ¿no? El caso de Job, ¿no? Ahora vamos a leer 2 de Samuel 24:15 y 16. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado,
Y murieron del pueblo, desde Dan hasta Berseba, 70,000 personas. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Una primera lectura de esta historia basta para pensar que esto es algo aterrador. El rey David, en su orgullo, censó al pueblo, y luego Dios envía un ángel para matar a 70,000 personas. Dice, y luego se arrepiente del mal, ¿no? Y cede para que no mueran más personas. Lo que es aún más extraño es que 2 Samuel 24:1 parece decir que Dios movió a David a enumerar a Israel, sugiriendo que Dios mismo era el responsable de lo que sucedió después. Cualquier persona que cree que Dios es amor debe estarse preguntando, pero ¿qué es lo que Dios está haciendo aquí? ¿Está provocando un pecado para después resolverlo con una masacre? Ahora, algo muy importante es que a través del lente de la vida de Cristo es que deben abordarse todas las historias de la Biblia. Si una persona no toma una decisión, no toma esta decisión, lo más probable es que cese su búsqueda y ya no continúe, y concluya que los ángeles de Dios sí destruyen como los ángeles destructores del mal. Vale la pena también señalar que no hay registros de ángeles matando gente durante el ministerio de Cristo Jesús en la tierra. Pero ahora, ¿cómo conciliamos esto con las historias de los ángeles destructores? Aquí aparece el ángel de Jehová, extendiendo su mano sobre Israel, desde Dan hasta Berseba. Y cuando el ángel estaba por señalar hacia Jerusalén, Dios le dijo al ángel: basta. La pregunta es, ¿quién es el ángel de Jehová? Es Jesús. Pero también se puede incluir los ángeles ministradores de la salvación, los espíritus de servicio. ¿Por qué el ángel de Jehová extiende su mano? Para ello debemos recordar la historia de Job. En la historia de Job, Satanás le dice a Dios: extiende su mano sobre Job y te va a blasfemar en tu presencia. Y Dios le contesta: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Es decir, cuando Jehová extiende su mano, no es él mismo destruyendo, sino extiende la mano para dar permiso. Así que el ángel de Jehová, en el caso de los 70,000, está extendiendo su mano no para destruir con sus manos, sino diciendo algo como que: aquí te permito hacerlo, aquí te permito hacerlo. Pero aquí, en esta historia, en estos versículos que acabamos de leer de 2 Samuel, no se menciona nunca a Satanás, pero sí se menciona. Vamos a volver a leer 2 Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahora, si comparamos esto con la misma historia en otro lugar, leemos lo siguiente: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Si solo leemos lo que dijo en 2 Samuel 24:1, entonces debemos decir que Dios mismo dirigió a David a llevar a cabo este acto a fin de que los 70,000 israelitas que pudieran ser muertos, entonces podemos cuestionar a Dios y preguntarle: ¿por qué haces esto? En búsqueda de una respuesta a esta pregunta, encontramos 1 de Crónicas 21:1. Ahí leemos que se le permitió a Satanás tentar a David para que censara al pueblo. Pregunta:
Concluiremos entonces que Dios y Satanás trabajan juntos para causar destrucción a los israelitas. Creo yo que debemos seguir perseverando en tratar de armonizar los dos textos, o parar aquí y conformarnos con la aparente contradicción, y concluir que Dios ama pero que está dispuesto a provocar la muerte violenta de aquellos quienes no quieren servirle. Ahora, en la historia de Israel, ellos habían pedido rey como las otras naciones. Israel quería, ¿no?, ser como las otras naciones. Israel quería, otra vez lo repito, ser como las otras naciones. Primera de Samuel 8:5. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las otras naciones. Esa solicitud que se le hizo a Samuel, los hijos de Israel, mostraba su deseo de grandeza nacional. Sin embargo, dicha solicitud fue una muestra del rechazo hacia Dios. Primera de Samuel 8:7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Este mismo principio de la monarquía era un repudio al liderazgo de Dios. Aunque Saúl comenzó bien como rey en Israel, las debilidades de su carácter pronto se hicieron evidentes y no pudo llevar las ambiciones del reino de Israel muy lejos. Por otro lado, David conquistó a todos los enemigos de Israel y bajo su liderazgo la nación prosperó y creció mucho. Ahora, en ese momento, Satanás tentó a David a comparar la prosperidad actual de la nación con el pasado para halagarlo. Pero también el Señor envió un mensaje de apelación a David a través de su general Joab. Pero Satanás logró finalmente seducir a David para que llevara a cabo ese censo. Segunda de Samuel 24:3. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Ahora, el Señor permitió que esto ocurriera y no impidió las tentaciones de Satanás sobre David, y el resultado de su fracaso fue pestilencia que cayó sobre Israel. Segunda de Samuel 24:15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. La palabra enviar es Natán, que significa dar, y algunas veces entregar. Observa cuidadosamente el siguiente versículo en relación a la pestilencia y cómo se relaciona con el pacto de Dios. Levítico 26:25. Traerá sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y buscaréis refugio en vuestras ciudades. Yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados. Es la palabra H54:14, en manos del enemigo. Aquí Natán ha sido traducido como entregado. Enviaré la pestilencia entre ustedes, seréis entregados en la mano del enemigo. Esto significa que cuando llega la pestilencia es porque habían ya sido entregados al enemigo. Dios los había dejado, los había abandonado. Y viene el enemigo y hace su obra. Ahora leamos Salmo 91, 1-3. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él librará del lazo del cazador, y escuchen, de la peste destructora.
¿Te das cuenta que Dios y sus ángeles están para protegernos del enemigo y de la peste? Fue Satanás que destruyó a esta gente. Tampoco sería que Dios le permitió a Satanás tentar a David y a Israel, llevándolos a pecar, y luego él mismo viene y los aniquila, 70,000 personas. Satanás se levantó y pudo tentar a David, porque David no estaba obrando de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando David se entregó, sucumbió a la tentación, le dio a Satanás un mayor acceso al pueblo de Israel y se le permitió traer la pestilencia sobre ellos. Leamos otra vez, 2 de Samuel 24, 16 y 17. Y cuando el ángel extendió, palabra H7971, enviar, soltar, extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía. Palabra H7483, que significa soltar, perder al pueblo. Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Por qué hicieron estas ovejas? ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Primera de Crónicas 21:16. Y alzando a David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda, con su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Cuando David mira que la espada que estaba obviamente en la mano del ángel, se postró con los ancianos, y la destrucción no llegaría hasta Jerusalén. Satanás es quien trajo la pestilencia, pero ¿qué es esa espada que el ángel del Señor extiende sobre Jerusalén? ¿Cuál es la espada que usa el Hijo de Dios? Apocalipsis 1:16 y 17. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda con 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Aquí vemos la reacción del apóstol Juan cuando ve el semblante del Hijo de Dios y la espada que salía de su boca. La pregunta es, ¿qué era esa espada? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para esas 70,000 personas que enfrentaron la ira del destructor, el Espíritu de Dios vino a ellos con profunda convicción de pecado, para que pudieran arrepentirse. Dios no permite destrucción antes de haber agotado todo su recurso, hasta el punto de endurecer los corazones de las personas. No porque Dios desea que tu corazón sea duro, sino porque el endurecimiento es el resultado de tu terquedad hacia el llamado de Dios. Ahora, el trabajo de esta convicción aguda era en ese momento urgente, porque si se niega a prestar atención a la obra del Espíritu Santo, porque si se niega estarán completamente expuestos para la destrucción, desprotegidos, y ahora se enfrentarán con Satanás como el destructor. Él está como un león rugiente buscando a quien devorar. En el caso de los 70,000 israelitas,
quienes corren de la presencia de Dios, de Jesús, van directamente a los brazos de Satanás y que los derriba con pestilencia. Podrían haberse arrepentido de sus pecados y haberle pedido a Dios que los perdonara, pero huyeron de él y el resultado de ello fue la muerte. Entonces, vemos en la historia del censo de Israel que en un último esfuerzo por alcanzar a aquellos que cayeron en las manos de Satanás, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vino a ellos y deseaba limpiar sus corazones del pecado para que pudieran ser salvos. Cuando se negaron, Jesús pronunció las tristes palabras: tu casa es dejada vacía. La palabra espada en hebreo significa sequía, y cuando el alma resiste por completo a Cristo, se ve obligado él a dejarlos en manos de Satanás, su obra extraña, siendo que le han negado su entrada a su corazón. Considera también que Satanás controla los corazones de estas personas. Cristo estaba buscando una última oportunidad para alcanzarlos. Satanás estaba decidido a no perder a su presa. Y cuando los seres humanos se han propuesto rechazar a Cristo, viene el enemigo para asegurarlos para sí, quitándoles la vida en lugar de correr el riesgo de que se arrepientan de sus pecados. La Biblia usa la palabra espada y debemos tomarla literalmente. En primer lugar, fue la pestilencia lo que mató a esta gente. Ellos murieron por una espada. No murieron por una espada física del ángel. En segundo lugar, debemos juntar todo lo que podamos sobre el tema y luego tomar una decisión en cuanto a la conclusión. Siendo que la gente murió de pestilencia, la espada que el ángel tenía en su mano debe haber tenido otro propósito por el cual estaba en su mano. La Biblia nos habla en varios lugares acerca de la espada de Cristo. Esa espada es la palabra de Dios. Hemos descrito cómo el ángel hirió a la gente con la espada, y sin embargo, la gente no murió por la espada física, murió por pestilencia. La espada era la palabra de Dios que los condenaba. Así es como el ángel del Señor los hirió. Se rehusaron a morir a sí mismos a través de esta espada. Y entonces el Espíritu de Dios los dejó y el destructor les quitó la vida. Ok, digámoslo de nuevo. Los 70,000 israelitas se rehusaron a morir a sí mismos a través de esa espada que llevaba el ángel, que es la palabra de Dios, que te convence de pecado, y no quisieron. Y entonces el Espíritu de Dios los dejó y el destructor les quitó la vida. No los mató una espada, en realidad, no morir con esa espada del ángel de Jehová fue lo que les trajo la muerte por pestilencia. Entonces, ¿por qué se dice que el ángel de Jehová incitó a David y envió epidemia? Por la misma razón que se dice que Jehová destruyó la tierra con diluvio, hizo descender fuego del cielo sobre Sodoma y extendió su mano sobre Egipto. Se dice que Dios hace lo que permite. Ahora, una pregunta para finalizar. ¿Y entonces qué hay de los 185,000 soldados asirios? Lo veremos en el próximo video.